Entonces iniciamos y nada, agradecemos a quienes están conectando, a quienes nos acompañan hoy. Em, Hoy les queremos decir, hoy venimos a hablar de un tema muy particular, hay veces que es muy complejo para mucha gente cuando uno menciona la palabra cambio climático, pero creemos que a través de estas conversaciones podemos facilitar un poco una comprensión más amplia de lo que implica el cambio climático. Esto hace parte, estos lives y estos encuentros hacen parte de una estrategia de comunicación que desde la Red Jesuita con Migrantes venimos haciendo hace unos meses y hemos querido cerrar esta etapa con hablar del cambio climático y por qué las personas se desplazan por estas causas, ¿no? En los últimos posts que hemos hecho, hablábamos de qué significa el cambio climático, cómo lo entendemos, quiénes se han desplazado. Hemos hablado de casos muy específicos o de gente que además no puede desplazarse o también decide quedar para resistir a estas situaciones como tan difíciles, ¿no? Y luego de hablar de todo esto en los posts también decíamos, pero bueno, ¿y si se desplazan y si se mueven, quién los protege? Y es por eso que estamos aquí hoy. Invitamos a Yolanda González, que hace parte del Centro Social del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC SJ y Radio Progreso de Honduras, que hacen parte también de la red jesuita con migrantes. Yolanda trabaja con nosotras desde el área también de incidencia, desde el equipo de incidencia de la red. Y hoy queremos, como desde la presencia que tienen en Honduras, la experiencia que han tenido, hablar un poco más con ellas sobre los avances, los retos que viven las personas afectadas por los desastres socioambientales y los efectos adversos del cambio climático. Pero antes de comenzar, pues nada, solo hacer como unos, le diría yo, asteriscos. Y estos asteriscos es desde donde nos paramos como Red Jesuita con Migrantes. Y como Red Jesuita con Migrantes tenemos unos lentes muy claros y es que para hablar de esta realidad hay que hablar de la justicia socioambiental, entendida como esto no se vive como hay un desastre, como si fuera cae el agua y ya, sino donde cae el agua y las situaciones que generan un desastre socioambiental están intersectadas por las desigualdades sociales, las desigualdades económicas y políticas que, que se han generado por el desarrollo extractivo y financiero, ¿no? Y en esto también nos apoyamos mucho en algunos llamados que que se han hecho desde la Iglesia, que hizo el Papa Francisco con la encíclica de Laudato Si y con la encíclica de Fratelli Tutti, de repensar el cuidado de la casa común, ¿no? Y ver estos vínculos entre lo social, entre lo económico, entre lo ambiental y entre el cuidado mismo de la casa que estamos teniendo. En todo esto, tenemos muy pocos datos o muy pocas estimaciones claras que nos puedan en realidad dimensionar lo que viven las personas. Y para 2024, como lo poníamos en uno de nuestros posts, en las Américas han migrado internamente al menos 13 millones de personas. Eso es demasiada gente que a hoy no está teniendo claridad sobre qué va a pasar con su casa, qué va a pasar con la educación de sus hijos, dónde van a dormir, dónde toman agua y si vuelven, a dónde vuelven, porque de pronto su casa ya no existe, ¿no? Entonces es en ese panorama tan difícil de tantos retos, pues que queríamos traer a Yolanda para hablar primero si esta realidad ha sido reconocida como para ser protegida, ¿no? Algo que parece tan complejo, pero si ha sido así o en realidad qué han hecho los estados para entender esta realidad. Entonces, Yoli, bienvenida a este espacio. Bueno, pues mucho gusto, Nata, y a quienes están conectados o quienes luego pueden verlo. Tal vez el desde dónde, ¿verdad? Pues voy a compartir un poco, pues compartiremos juntas las reflexiones. Como decías, Nata, yo estoy en Honduras, ¿verdad? Es un país muy chiquito comparado pues, con donde estás vos, con Colombia, ¿no? Somos un país de 10 millones de habitantes y en este país tan chiquito en el que pues en un día te lo puedes recorrer, ¿verdad?, de norte a sur perfectísimamente y casi de este a oeste, tenemos aquí las principales expresiones del vínculo entre los efectos adversos del cambio climático y el deterioro socioambiental y la movilidad humana, ¿verdad? En este territorio tan chiquito nos encontramos
con inundaciones, con fenómenos meteorológicos cada vez más fuertes y que cada vez afectan más a las condiciones de la población, especialmente en la zona norte, pero también en el centro y algo en la zona sur. Tenemos también sequías, formamos parte del corredor seco centroamericano, que como saben, en los informes oficiales suele ser una de las regiones, el corredor seco centroamericano, con un más alto índice de vulnerabilidad a la emergencia climática. También ya hay comunidades afectadas por la elevación del nivel del mar y hay muchas comunidades afectadas directamente con desplazamiento por proyectos extractivos, como por ejemplo minerías, ¿no? Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Un botón de esta muestra de en un sitio muy pequeño que puede tener menos habitantes que Ciudad de México, me imagino que incluso que Bogotá. Nos encontramos con todos estos fenómenos. Entonces, desde ahí, ¿no? Es desde donde compartimos. Cuando preguntas si esta realidad ha sido reconocida, bueno, yo quiero empezar pues, viendo también, porque no todo es negativo, los avances, ¿no? Ha habido avances que hay que reconocer, por supuesto, en sociedad civil y en academia llevan tiempo trabajando este tema y los enfoques de este tema, pero incluso a nivel estatal o en los marcos internacionales, bueno, los mecanismos de derechos humanos ya han encendido las alarmas sobre este vínculo entre movilidad y justicia ambiental o climática y han dado orientaciones a los estados, ¿verdad? Tal vez uno de los más conocidos y de los primeros fue la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación, bueno, a un caso, un ciudadano de una isla del Pacífico que esa isla realmente está en riesgo de desaparecer en unos 10-15 años y solicita asilo en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se lo deniega y el comité, aunque en este caso deniega el asilo porque considera bueno, que el riesgo en que se encontraba su vida no era tan inminente porque la isla desaparecería en varios años, sí es un caso emblemático porque el comité reconoce que si hay una evidencia suficiente de que en un país de origen el Estado no está adoptando medidas eficaces para enfrentar un riesgo que el cambio climático puede suponer para el derecho a la vida, el Estado receptor, o sea, donde se solicita el asilo, sí tiene la obligación de evaluar la necesidad de protección de estas personas, ¿no? Entonces, esa fue así como un muy claro abrir, como dirían, abrir el melón. Pero además, en los últimos años, diferentes relatorías han dado orientaciones sobre este vínculo y las responsabilidades de los Estados. La Relatoría de Desplazamiento Interno, por ejemplo, pidió en 2024 que los estados afectados, ¿no? por emergencias de cambio climático y por la movilidad de desplazamiento interno y la comunidad internacional adoptaran un enfoque integral. Se fijó mucho en aquellos entornos en los que estos efectos adversos del cambio climático interactuaban con conflictos armados y eran como factores conjuntos de movilidad y que exponían a mucho mayor riesgo por unirse estos factores a las personas que tenían que desplazarse. Hizo mucho énfasis en la necesidad de la participación significativa y efectiva, así lo dijo tal cual, ¿no?, de las comunidades afectadas para abordar también los efectos desproporcionados en los grupos vulnerables, es decir, estas situaciones afectan de manera muy diferenciada a varios grupos y la necesidad de apoyar la capacidad de actuar de estos grupos, ¿verdad? Por otro lado, el anterior relator de Derechos Humanos y Cambio Climático presentó un informe a la Asamblea de Naciones Unidas con algunas opciones jurídicas o posibilidades jurídicas para el debate y para el diálogo entre los Estados para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas a través de las fronteras, ¿no?, desplazamiento internacional debido al cambio climático. Pero además,
A nivel estatal o a nivel nacional también es bueno reconocer algunas vías legales que se abrieron más allá del asilo, ¿no? Como los visados humanitarios o incluso en algunos sitios los acuerdos regionales de movilidad que han jugado un papel importante, ¿no? Tenemos que recordar pues, el mismo TPS, ¿no? El estatus de protección temporal que Estados Unidos concedió en su momento a Honduras por el huracán Mitch o a El Salvador en 2001 por el terremoto de El Salvador, ¿no? Reconociendo que las personas que estando en situación de indocumentadas en Estados Unidos no podían volver a sus países por las condiciones en las que estaba el país. Lastimosamente, esto es una figura que se ha tergiversado, ¿verdad? Y utilizado para fines políticos, racistas y discriminatorios, pero el origen es un estatus de protección que incluía situaciones como estas. Tal vez el caso más reciente o uno de los casos más recientes en la región es el de Argentina, ¿verdad? En 2022, Argentina crea el programa especial de visado humanitario para personas afectadas por desastres socionaturales en México, Centroamérica y Caribe. Recordemos, en 2020 en esta zona fue muy afectada por los dos huracanes en menos de 15 días, ETA y OTA, ¿no? Entonces, con esta visa te permite tener una residencia temporal de hasta 3 años y te da la posibilidad de llegar a tener una residencia permanente. Obviamente es un mecanismo de protección con muchos limitantes. Por ejemplo, está restringida a eventos de aparición súbita, ¿no? A desastres, o sea, que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Como los desastres como huracanes, como terremotos, como inundaciones, pero eso excluye a personas desplazadas por efectos de evolución lenta o que no son tan de impacto como, por ejemplo, la desertificación. Y por último, en esta parte, bueno, yo creo que también merece la pena mencionar la sentencia 123 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce la relación entre el cambio climático, factores ambientales y el desplazamiento forzado, bueno, y nos hace ver pues, que los sistemas de justicia también pueden ser una vía clave para fomentar la protección. Pero, Nata, a pesar de todos estos avances, que es importante reconocerlos porque es importante usarlos, aplicarlos, darlos a conocer, ¿no? Para agarrarse a ellos, yo creo que vos lo que has planteado es como diríamos en Honduras, donde la burra votó a Genaro, ¿no? Que es cómo los estados han entendido esta realidad o quieren entender esta realidad, ¿no? Una realidad que mucha gente ya llama de emergencia climática, que provoca, entre otras, movilidad forzada. Y ahí es donde están los principales desafíos, ¿no? Pues, por un lado, yo destacaría 3. Por un lado, pues una dificultad objetiva es cómo hacer visible, cómo aportar evidencias e información que haga visible la relación entre la movilidad y los efectos adversos del cambio climático y los desastres socioambientales, ¿no? Como bien explicaban en uno de los reels, ¿verdad?, de la campaña de la red jesuita, esto sobre todo se debe, bueno, a la naturaleza multicausal, ¿no?, de la migración forzada, en el cual la situación socioambiental y climática a veces lo que hace es detonar otros factores, ¿no? A veces queda escondido dentro del factor económico, porque cuando lo que provoca el cambio climático es sequía, pues muchas es pérdidas de cultivos, es que antes la tierra te daba para 2 cosechas al año, ¿no? Y ahora ya no tienes la postrera, como le llaman, solo tienes una cosecha al año y con eso pues no puedes llegar a los 3 tiempos de comida o tus hijos ya no pueden ir a la escuela porque lo que ganabas con esa postrera era lo que ahorrabas para comprarle los útiles escolares. Muchas veces eso se queda como escondido dentro de factores económicos, ¿no? Y por otro lado también hay diferentes modalidades de movilidad, ¿no?, alrededor de estos impactos. Entonces, bueno, esta claramente es un desafío.
Pero el desafío fundamental es la voluntad política de los gobiernos que, como vos empezaste diciendo, ¿no? No quieren ponerse estos lentes de justicia socioambiental. ¿Por qué? Pues por la responsabilidad que ello conlleva a todos los actores implicados, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas discusiones, incluso en discusiones esperanzadoras, como fue lo podemos hablar después, ¿no? Las negociaciones de Cartagena más 40, en la declaración de Cartagena, ¿verdad? Cómo el querer constreñir o ceñir la protección a desastres naturales, ¿no? Porque eso quita mucha responsabilidad de muchos actores. Y a veces lo que hacen los estados es tirarse la pelota, ¿no? No hay que fijarse en la responsabilidad del otro, porque aquí, en este campo, la responsabilidad es de todos los estados y actores implicados. Sabemos, y es tal vez ya algo de consenso, ¿verdad?, a escala mundial, los países responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero no quieren asumir la deuda ecológica que tienen con el resto del mundo, ¿no? Mientras que los menos responsables son los que lo sufren de una manera desproporcionada. Y si nos centramos, y en ese campo de responsabilidad de esos países que suelen ser los países del norte, que normalmente son los países de destino de las personas migrantes por causas socioambientales y que muchas veces sus políticas migratorias son de contención, de muros y no de protección, son precisamente sus políticas de exterior, sus políticas públicas hacia países como muchos de los países latinoamericanos, los que tienen que ver con las causas que obligan a salir a las personas de estos países. Una muestra muy pequeñita en Honduras, ¿no? Una muestra podría ser el capital estadounidense y canadiense que está en varios proyectos mineros que se ha comprobado que efectivamente están y han generado desplazamiento y un impacto ambiental brutal y impunidad, criminalización e ilegalidad, ¿no? Entonces, uno de los factores de expulsión en estos contextos muchas veces son esas políticas exteriores y esas políticas de apoyo a actores económicos del país que están provocando ese desplazamiento. Porque ahí también tenemos que tener en cuenta que, ojo, la protección de la movilidad por causas climáticas y socioambientales también tiene que empezar por el derecho de la gente a no irse por estas razones, ¿no? Es el derecho a no migrar, el derecho al arraigo también. Y eso nos pone ya el foco en la responsabilidad de los estados de origen, ¿no? Y también el derecho a no quedarse atrapados, como se dice a veces en el contexto migratorio, la inmovilidad forzada, ¿no? Es decir, la protección y la prevención debe asumirse desde los países de origen. Y por eso hay que preguntarse en estados con altas cifras de movilidad forzada, en los que claramente la injusticia climática o socioambiental es un factor, si los modelos económicos, ¿no?, y de desarrollo que están impulsando son modelos de desarrollo o son modelos de desarraigo, ¿no? Tiene que ver con esos factores también estructurales que acentúan esos efectos negativos en el cambio climático. Pero también cuando ya, digamos, los hechos están consumados, cuando ya hay comunidades vulnerables por todas estas decisiones y factores humanos y políticos, ¿qué está haciendo el Estado para reducir este riesgo, ¿no? ¿O qué está haciendo para planificar un proceso de reasentamiento de manera efectivamente participativa con las comunidades, ¿no? O cuando ya sucede una inundación porque no se asumió la responsabilidad de la prevención, ¿cómo se están gestionando esas movilidades de emergencia de manera segura? Porque en muchas ocasiones, y eso hay informes, en 2023 creo, en el ERIC, hicimos una pequeña investigación sobre el impacto del ETA y OTA precisamente en la movilidad, y uno de los focos de atención era
cómo se gestiona esa primera movilidad de emergencia, porque en muchas zonas lo que generó es mucha más inseguridad, que eso, unido la inseguridad con el impacto de los huracanes Eta y Iota, provocó la movilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, y a estos dos desafíos, ¿no? La necesidad de profundizar más en la información y evidencias y el asumir la responsabilidad de los titulares de esas obligaciones, ¿no? En cada uno en su espacio, yo añadiría un tercer gran desafío más amplio, ¿verdad? Que es, bueno, el ambiente, el ecosistema, tanto internacional como que se expresa a nivel nacional bueno, de unos retrocesos graves y del sistema de protección. Entonces, estamos hablando de actualizar los sistemas de protección para adecuarlos a una realidad que es que cada vez más gente tiene que dejar su hogar por su vida, su libertad, su integridad, o por otras razones mixtas, ¿verdad? Pero que tiene que ver con los efectos adversos del cambio climático y los desastres socioambientales en un contexto de muchos actores con mucho poder quieren resquebrajar todo el sistema de protección, el derecho al asilo, el principio de no devolución. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un gran desafío. Gracias, Yoli, por esto que nos compartes y en efecto es increíble ver cómo la complejidad que tiene la importancia de esta responsabilidad, como tú dices, bien de los estados de origen, de los estados de destino, asimismo de los estados de tránsito, ¿no? Em, y al escucharte, lo pensaba, por ejemplo, cuando habla, o sea, la diferencia entre un desastre de evolución lenta, un desastre inmediato, ¿no? Como estas definiciones que muchas veces parecen lejanas, pero ahorita tú lo explicabas muy bien, como de estas inmediatas que son las que es lo primero que nos imaginamos o que las películas nos han enseñado, ¿no? O que los libros. El cambio climático es un tornado gigante, ¿no? Como un huracán, pero los efectos adversos del cambio climático en efecto van mucho más allá, ¿no? Una erosión costera que es pues la pérdida del suelo cerca al mar justamente por la pérdida de coral, o sea, como una suma de cosas que hacen que esto cada vez sea más difícil de llevar. Y allí algo que a mí me parecía muy interesante es que hablaras de la en esto de hablar de la responsabilidad de los estados y de las oportunidades que vemos o las cosas que hay por resaltar. Lo conectaba mucho con algo que salió el año pasado y que sé que fue muy trabajado desde sociedad civil, sé que también hiciste parte de este proceso y es junto con otras organizaciones de sociedad civil que buscaron mover una resolución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablara específicamente sobre esta realidad, ¿no? Y solo para recapitular, la comisión nos permite o nos da unas guías con las que podemos interpretar mucho mejor las obligaciones que tienen los estados frente a cierta situación. Entonces, en diciembre entiendo que sale la resolución sobre movilidad humana inducida por el cambio climático y conectándolo justo con lo que venías diciendo, eso qué implica para la protección de las personas en esta región. Bueno, pues yo creo que justo, o sea, es una buena pregunta porque creo que también pues este proceso que terminó, ¿no? Con la publicación de la Comisión Interamericana de estas directrices, de esta resolución, la 224 sobre movilidad inducida por el cambio climático, creo que tuvo pues un trabajo muy interesante por parte de muchas organizaciones comunitarias, de sociedad civil, de derechos humanos, de justicia climática, de justicia migratoria, ¿no? Fue una articulación muy diversa para intentar posicionar esas también recomendaciones y demandas pues, desde los territorios. Como vos decías, lo positivo, ¿verdad?, de esta resolución es que sí le da directrices a los estados de cómo hacerlo, ¿no? Para que los estados pues, de la región adopten una respuesta integral y duradera
respecto a la movilidad climática, como le llaman ellos. Y yo creo que eso es algo, bueno, ya en sí muy positivo. Tal vez resaltaría algunas de las cosas en las que sí sería bueno fijarnos precisamente para aprovecharlo como marco de interpretación, ¿no? Que creo que son positivas, ¿verdad?, en la resolución, y señalar también tal vez alguna limitación o pérdida de oportunidad que tuvo ahí la SID para ser más pionera, como en otras ocasiones en algunas cosas ha sido, ¿no? Pues en primero, yo creo que es positivo que reconoce muy explícitamente que los efectos adversos del cambio climático pueden provocar desplazamientos forzados, migración, reubicaciones planificadas y situaciones de inmovilidad forzada, ¿verdad? Además, reconoce que estas diferentes formas de movilidad son multicausales y son complejas, y que los Estados sí tienen la obligación de desarrollar políticas integrales, ¿no?, para tener en cuenta estas realidades. O sea, sí en concreto hablan de prevención y de adaptación, o sea, abarcan las obligaciones relacionadas a la prevención y protección también, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante porque es una de las grandes demandas desde los territorios, ¿no? Los Estados tienen que implementar medidas para prevenir los desplazamientos forzados vinculados a la justicia socioambiental, ¿no? Y eso incluye desde adaptar a las comunidades en riesgos o a la planificación de reubicaciones. Yo creo que eso es un punto que hay que agarrarse, ¿verdad?, en la resolución. Por otro lado, también no solo reconoce, sino que insta a los Estados en estos lenguajes, ¿no?, diplomáticos de la SID, a reconocer que cuando los impactos del cambio climático pueden interactuar con otros factores como la violencia o como la pobreza, y sí pueden generar situaciones que estén dentro de la definición de refugiado, que requieran realmente protección internacional. Y lo dice muy directamente. Y además, vinculado a esto, con el principio de no devolución, dice que sí va a haber situaciones en las que los Estados no puedan, o sea, tengan prohibido, recuerdan, la expulsión, ¿no?, a territorios donde la vida, la seguridad o la libertad pueden estar amenazadas debido a los efectos del cambio climático, ¿no? O sea, sí hay este reconocimiento que había hecho el Comité de Naciones Unidas, muy claro para los contextos latinoamericanos. Y además recomienda no solo fijarse en los casos en los que la vida, libertad o integridad esté en peligro y, por lo tanto, tenga que aplicarse la Convención del Refugiado o la Declaración de Cartagena, sino otras situaciones en las que efectivamente las personas no puedan volver a su país de origen y que no encajen necesariamente en la protección que da el asilo, pero que pueda haber otra protección complementaria. Y por último, diría que la resolución sí ha subrayado la necesidad de adoptar enfoques interseccionales. Es algo que insistieron mucho las organizaciones, ¿verdad? Muchas de estas organizaciones se articularon en la audiencia ante la Comisión Interamericana en febrero de 2024 y luego trabajaron, ¿verdad?, juntas un documento en el que planteaban su propuesta de recomendaciones a los Estados, y esto fue algo en lo que se insistió mucho, ¿no? Estas situaciones impactan de manera diferenciada y, por lo tanto, hay que considerar las necesidades específicas de grupos en especial situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad o comunidades afrodescendientes. Sin embargo, aquí, que es algo que sí reconoce la interseccionalidad, tal vez es que se ha quedado un poco corta en algo que las organizaciones sí hicieron mucho énfasis, que los territorios y las comunidades sí llevan mucho tiempo haciendo énfasis, que es
la necesidad que en las políticas de movilidad humana asociadas al cambio climático incorporen un enfoque antirracista. Es decir, son normalmente las comunidades racializadas quienes enfrentan la mayor exposición a los riesgos climáticos por su ubicación en zonas vulnerables, ¿no? Como en las costas o como en zonas con mucha riqueza natural, riqueza que cuidan a partir de sus cosmovisiones, ¿no? Esto, bueno, pues varias, tanto académicos como organizaciones, le llaman las zonas raciales de sacrificio, ¿no? Que normalmente todos los impactos, ¿no? Climáticos se acentúan o se agravan en estas zonas, que es donde están las comunidades, donde están los pueblos, las personas racializadas, los pueblos originarios, y son los menos protegidos, ¿no? Y al mismo tiempo son los más expuestos a efectos climáticos. Claro, esto conlleva, reconocer esto, pues obviamente conlleva muchas implicaciones de responsabilidad estatal en cuanto a la prevención y a la protección, ¿no? Legal, el cumplimiento de los marcos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, en relación a la consulta previa, pero no solo desde la prevención, sino en todos los posibles momentos en los que se vincula movilidad con justicia climática. Entonces, tal vez, bueno, se perdió un poco esa oportunidad, pero sí creo que hay que seguir insistiendo en ella. Y por otro lado, pues el agarrarse en los marcos de interpretación a estos espacios en los que sí hay reconocimientos expresos de la resolución de la SI. De acuerdo. Y ahí también, al escucharte hablar sobre justamente estas intersecciones y también teniendo en cuenta el tiempo que traemos, pensaba un poco como en Latinoamérica tenemos como un marco o algo que fue en su momento muy progresivo, ¿no? Que fue la Declaración de Cartagena, en donde dijimos, bueno, acá en Latinoamérica tenemos que entender a las personas que necesitan protección internacional de manera más amplia porque nuestra realidad no lo exige, ¿no? Y ese llamado lo hicieron en 1984, 15 países al menos han incluido dentro de sus legislaciones esta ampliación, pero se han tenido una serie de discusiones y justo tú lo traías ahorita y creo que conecta muy bien con lo que nos estabas contando de la CIDH, ¿no? Como estas multicausalidades que hay que verlas, que hay que entender esas intersecciones, que en efecto hay que ponerle un foco antirracista todo el tiempo para poder proteger a la gente que tiene que desplazarse por estas causas. Mm, y ahorita en el plan de acción de Chile salió un plan de acción, salió un plan de acción cada 10 años diciendo, bueno, estos 10 años tenemos tales prioridades y una de ellas un capítulo específico de cambio climático. Pero más allá solo del plan de Chile, ¿tú crees que la declaración como tal puede ser una forma de proteger a las personas que se desplazan por estas causas? ¿O ahí conectamos justamente con lo que vienes diciendo de la voluntad de los estados, hasta dónde, quién es y cómo lo quieren interpretar en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que un poco de las dos, pero creo que resistámonos a dar por perdido, ¿no? Yo creo que en principio, pues sí, y hay, o sea, la Declaración de Cartagena, así como, ¿no? Como en otras declaraciones más continentales, como en África, amplían la interpretación de lo que pueda considerarse refugiado y, por lo tanto, da mucho más pie a poder ir interpretando y actualizando la realidad de cuándo tu vida, libertad o integridad corre peligro, no solo por las causales, no solo por esas causales tan estrictas y ubicadas en un contexto histórico tan concreto como fue la Convención de Ginebra, ¿no? Está claro que, y la misma, entiendo yo, el Plan de Acción de Chile reconoce que los efectos del cambio climático y desastres pueden generar o agravar situaciones
de persecución, de violencia, de colapso del orden público, ¿no? Se agarran un poco a esa interpretación que ofrece la Declaración de Cartagena de alteración del orden público. Pero es verdad que ahí siempre hay, y vos lo sabéis muy bien, la red jesuita con migrantes y muchas organizaciones articuladas, ¿verdad? Tuvieron un esfuerzo, hicieron un esfuerzo increíble de negociación, posicionaron también la necesidad de que las violaciones masivas de derechos humanos también deberían ser consideradas causales relevantes en contextos de desplazamientos por desastres, ¿no? No solo el orden público, sino las violaciones masivas de derechos humanos, que también está incorporado en Cartagena. Entonces, bueno, hay que estar ahí siempre. También el esfuerzo que se hizo por intentar que no se interpretara lo más estricto lo vinculado a los desastres naturales, ¿no? Sino intentar introducir un poco este enfoque de justicia socioambiental, porque, mira, Nata, con esto que vos decías, hay desastres que son como muy impactantes o muy visibles, el de Tayota, por ejemplo, ¿no? Y que parece huracanes, o lo que acaba de suceder en Jamaica, ¿verdad? Pero eso no es natural, no es, ¿no? El impacto es muy visible, ¿no? Y es muy impactante, pero a veces en las noticias lo que se ve o nos puede aparecer que viene de fenómenos naturales, o que incluso sí, bueno, hay algo, ¿no? Que no entendemos muy bien, el efecto del cambio climático, el sol, no sé qué. Bueno, pero eso, debajo de eso hay muchas causas y políticas que deciden, ¿no? Y por qué cada vez estos fenómenos generan mayores catástrofes. Eso no tiene absolutamente nada de natural, ¿no? ¿Por qué cada vez la Tierra absorbe menos agua? Eso tiene que ver con la deforestación tiene que ver con monocultivos, ¿no? Si rascas un poco, hay muy poco de natural, incluso en estos desastres que son como visualmente, como que parece que la naturaleza se volvió loca. Bueno, no es así, ¿no? Hay muchas otras cosas invisibles detrás. Entonces, que me enrollo, ¿verdad? O sea, la Declaración de Cartagena, bueno, pues como muchos otros instrumentos, que al final incluso hay muchos países que han introducido ese concepto de refugiado en su propia ley. O sea, la Declaración de Cartagena no es obligatoria legal jurídicamente, no es vinculante, pero sí que hay muchos países que la han. Pero también, bueno, pues hay muchos países que la han usado para estas causales y para otras, ¿no? Como por ejemplo para temas de personas que huyen de violencia generalizada, incluso mujeres, ¿no? Que huyen de violencia de género, pues se ha utilizado muchas veces cuando se ha querido. Lo que nos toca un poco también es seguir insistiendo en estas interpretaciones y en estas responsabilidades para que se sientan presionados a aplicar la misma ley, que no se está pidiendo la Carta a los Reyes Magos, que es la misma ley que muchos países tienen. Bueno, aquí, por ejemplo, que nos ha afectado mucho, como México, pues algunas veces cuando han querido han tirado de la Declaración de Cartagena, o han tirado de su misma ley, de una interpretación más amplia, ¿verdad?, para dar determinadas protecciones, y otras veces no. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Que la discrecionalidad dependa de los intereses políticos de los países, ¿no? Un Estado de Derecho implica el imperio de la ley, no cuando quieran aplicarlo o cuando no quieran aplicarlo. Total, y yo creo que para ir cerrando y agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en este rato, creo que uno de los mensajes claves es justamente esto que acabas de decir, ¿no? Uno, la discrecionalidad no puede aplicarse, o sea, migrar es un derecho, y cuando se migra, los estados tienen la obligación de proteger a quienes han tenido que salir forzadamente de su hogar, así como de quienes deciden permanecer y que tienen que permanecer en condiciones dignas, ¿no? Este derecho al arraigo que justamente mencionabas, que es
es que es lo mínimo, es como lo mínimo que te estoy pidiendo para vivir, es mi vida, ¿no? Quiero tener mi casa, quiero tener mi hogar en condiciones dignas, poder tomar agua sin mayor problema, poder que mis hijos e hijas crezcan en el colegio de la zona, ¿no? Tener una vida digna, plena de derechos, ¿no? En este mundo que vamos protegiendo y creando justamente. Y allí creo que a lo largo de la charla dijiste muchas cosas que decir a los estados, entonces creo que me quedaría solo con una última pregunta y es, tanto nosotros trabajamos en este tema, pero de pronto esta invitación es para gente que no siempre trabaja esto, que este no es su diario vivir, ¿no? Desde esta cotidianidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo pueden aportar también para visibilizar esta realidad? Pues mira, creo que lo primero es escuchar a los territorios y escuchar a las comunidades. Nata, o sea, creo que o sea, claro, hay mil cosas, mil recomendaciones, hay que visibilizar más, investigar más, sacar más datos, no caer en prejuicios, que eso es súper importante, ¿no? Hay creo yo, un prejuicio en muchas, no sociedades, sino ha sido inducido, ¿no? Hay un mensaje de, ojo, que si extendemos la definición de refugiado a quienes migran por razones climáticas, ampliaríamos a 60 millones de personas y eso no... Bueno, eso es un prejuicio y una mala interpretación, ¿no? de lo que se demanda en la realidad. Entonces, no caer en eso y cómo los podemos desmontar, pero sobre todo, yo creo que todos los niveles que pueda pensar, desde quien está en su casa, que en este tema, ¿no? Bueno, escuchar a los territorios, a las mujeres, a los hombres, a las comunidades más afectadas, la realidad, ¿no? Y también es una responsabilidad, pues, por ejemplo, lo que hace esta campaña de la Red Jesuita, que es ponerle voz muchas veces a esas comunidades y a esos territorios en este tema. Y también cuáles son las propuestas, ¿no? No solo el cómo están afectando, hay muchas propuestas que ya están, ¿no? Desde las comunidades, desde los pueblos originarios, desde las mujeres, para prevenir estas situaciones y también el qué hacer ante situaciones que ya están, ¿no? Que ya están en situación de movilidad. Entonces, yo tal vez de las millones de cosas que hay que hacer, creo que cada uno nos preguntáramos, bueno, ¿cómo escucho? ¿Dónde está en mi ciudad? Porque les aseguro que en la mayoría de las realidades latinoamericanas hay comunidades, colonias, barrios altamente vulnerables, vinculados a los efectos adversos del cambio climático, a modelos de desarrollo que lo están generando, ¿no? Es ver hacia ellos qué están pasando y qué propuestas nacen también de esos territorios, que muchas veces están invisibles porque muchas veces es lo que conviene, ¿no? Que esas zonas y esos territorios estén invisibles. Gracias, Jolie. Gracias también por como estas llamadas e invitaciones. Creo que son cruciales y creo que es crucial como eso. Creo lo que dices son ellas están en el centro. Son las personas que lo viven día a día y además que tienen un conocimiento que hay veces que nosotras, desde los espacios que hemos tenido, no siempre alcanzamos a tener, que tienen demasiado para enseñarnos, ¿no? Entonces, desde allí, pues le seguimos invitando a conectarse con la gente, a seguir conectando con lo que publiquemos desde acá, por lo que hagan desde Eric, desde Radio Progreso también, ¿no? Estos son espacios que buscan llegar a más gente, ¿no? Que lleguemos a gente que de pronto todo el día no están trabajando en esto, pero están interesados y quieren ver cuál es el granito que también pueden poner para que esto siga cambiando. Entonces, Yoli, nada, con esto muchas gracias y agradezco a todas las que se conectaron y nos acompañaron en este rato de hoy. Un abrazo. Nada, un abracito. Chao. Chao.